Seguimos con el ensayo número 4 y en esta oportunidad, ¿cierto? Vamos a trabajar con estos tres ejercicios que están propuestos y obviamente la idea es poder resolverlos. Dice lo siguiente, el primer ejercicio dice desarrolla un algoritmo que reciba dos números e indique si el primero es mayor que el segundo, si el segundo es mayor que el primero o si son iguales. ¿Bien? Entonces para este caso, que me imagino que con todos los videos que han revisado, los que obviamente están interesados en ir verificando que esto esté correcto, que su solución esté más o menos parecida, no igual, pero parecida. Recuerden que aquí no hay como un algoritmo ideal, ¿bien? Sino que cada uno tiene su propia solución. Entonces me imagino que ustedes ya se están más o menos preguntando aquí qué tipo de instrucción debemos utilizar, ¿cierto? Entonces me dice que mi algoritmo reciba dos números. Entonces ya tenemos mi algoritmo, ¿cierto? Aquí está, recibe dos números, el 3, por ejemplo, y el 6, ¿cierto? Ya. Entonces nuestro algoritmo va a tener que decirme si son iguales, ¿cierto? Los números, si uno es mayor que otro, o si el primero es mayor que ese, o si el segundo es mayor que ese, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas alternativas tenemos? Tenemos que o el primer número es mayor, la otra alternativa es que el segundo número sea mayor y otra alternativa puede ser que sean iguales, ¿cierto? Tenemos tres alternativas. Y aquí el orden da lo mismo. Esta versión tiene muchas versiones de solución a este ejercicio. Bien. Entonces, primero necesitamos que nuestro algoritmo reciba dos números. Solamente dos números. Bien. Entonces aquí es necesario ir a nuestro pcint, ¿cierto? Generamos un nuevo archivo y solamente como tenemos que decir eso, vamos a tener que definir nuestras variables, ¿bien? Que va a ser n1 y n2, por ejemplo, o a y b, como quieran ustedes, entonces como real. Bien, y como tenemos que solicitar estos números, escribir, en este caso, número 1, ¿cierto? Y leemos n1 y escribir número 2 y leemos número 2. Bien, y luego de eso viene la pregunta de rigor, ¿cierto? Tenemos tres alternativas. Entonces, hacemos la primera alternativa, la que ustedes quieran. Por ejemplo, le voy a preguntar primero si n1 es mayor que n2. Entonces, si n1 es mayor que n2, ¿qué va a pasar? Voy a escribir que n1 espacio es mayor que, n2. Bien, eso es todo. Eso es lo que dice el ejercicio, ¿verdad? Mayor. Si no, ¿cuántas alternativas me quedan? Dos. Si son iguales o si el otro es mayor que, si n2 es mayor, ¿cierto? Entonces aquí hacemos otra pregunta, porque tenga dos alternativas. Si n2 es mayor a n1, entonces voy a escribir lo mismo que está arriba, pero al revés, n2, ¿cierto? Coma, es mayor que n1 y punto y coma. Y si no, me queda una alternativa, ¿cierto? Entonces, y si no, son iguales, ¿cierto? La última alternativa, ¿cierto? Fíjense acá. Entonces, hicimos la primera pregunta, que el primero sea mayor, ¿listo? Hicimos la otra pregunta, que el segundo sea mayor, y me queda la última alternativa. Entonces aquí estamos en la última alternativa, y la última alternativa sería escribir son iguales, perdón. Son iguales. Ahí está. Y ahora vienen los datos de prueba, ¿cierto? Primero elegimos 3 y 6, ¿cierto? Entonces me dice que 6 es mayor que 3. Perfecto. Ahora ingresó 100 y 5. 100 es mayor que 5. Bien. 4 y 4 son iguales. Bien. Ya tenemos listo nuestro primer ejercicio. Bien. Que imagino que si ustedes lo hicieron solito, me parece excelente. Bien. Entonces eso es muy importante. A lo mejor lo hicieron de otra forma, pero igual les entrega el mismo resultado. También excelente. Bien. Entonces de esa forma.
Sigamos con el siguiente ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio dice, desarrolle un algoritmo que calcule el sueldo de un trabajador si se sabe lo siguiente. Si trabaja de 1 a 10 horas, el valor de la hora son 4.000 pesos. Si trabaja de 11 a 20 horas, el valor de la hora es 5.000 pesos. Y si trabaja de 20 a 30, el valor es 6.000 pesos. Si trabaja, eh, ahí se repite un poco, de 21 a 30 debería decir ahí. Bien, sí. Y si trabaja 31 más, el valor es de 7.000. Perdón. Muestre el sueldo por pantalla. Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería hacer mi algoritmo? Creo que lo piensen ustedes primero. Bien. ¿Qué debería hacer su algoritmo ahí? Está su cajita. Ahí está la cajita. ¿Qué debería recibir su algoritmo según ustedes? ¿El sueldo? Si pensaron en el sueldo, no. No es el sueldo. Si pensaron en el valor de la hora, tampoco. Lo que debe recibir son las horas, ¿cierto? Trabajadas. Solamente eso. Y después, en base a la hora, tenemos varias alternativas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Anotémoslas primero. De 1 a 10. De 1 a 10. ¿Cierto? De 1 a 10 es una alternativa que sería el valor de la hora, ¿cierto? Que son 4.000 pesos. Después de 11 a 20. La otra alternativa es de 21, que ahí me equivoqué, sorry también, 21 a 30. Y después de 31 o más. Más de 31, ¿cierto? Tenemos 4 alternativas, ¿cierto? Entonces, para las 4 alternativas lo vamos a hacer en Psein y vamos a ir tachando de aquí mismo, ¿bien? Entonces, nuestro algoritmo lo que debe recibir es la hora. Por ejemplo, si recibo 3 horas, ¿qué debería hacer mi algoritmo? Entra en este punto de aquí, ¿cierto? Entonces, ese 3 lo tengo que multiplicar por 4.000, ¿cierto? De esa forma. Si ingreso 8 horas, ¿en dónde cabe? Aquí mismo, ¿cierto? Si ingreso 25 horas, ¿en dónde cabe eso? Cabe acá, ¿cierto? Y eso sería 25 por el valor de la hora que me dice que es de 6.000. 25 por 6.000. Y así sucesivamente. Bien. Entonces tenemos las 4 alternativas. Entonces vamos a anotar la primera. Obviamente primero armamos nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio, para este caso, debiésemos necesitar solamente las horas y el sueldo final. Bien. O el sueldo. Bien. Por lo tanto, recuerden que todos los ejercicios son distintos. Este es el ensayo número 4, ejercicio 1, y creo un nuevo, y acá le vamos a poner definir, entonces, definir horas y sueldo. Bien, como real. Bien, y vamos a solicitar solamente horas trabajadas, ¿cierto? Leer horas. Y empezamos a armar la primera alternativa, de 1 a 10. Entonces hacemos la pregunta, si horas es mayor o igual que 1 y horas menor o igual que 10, entonces Enter, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer aquí? Todo lo relacionado con el sueldo. El sueldo va a ser igual a las horas que trabajó la persona por 4.000 pesos según lo que dice el caso de aquí. Perfecto. ¿Qué tienen que hacer ustedes ahora? Voy aquí y tacho mi alternativa, ¿cierto? Luego de eso, ¿cuántas alternativas me quedan? 3. Por lo tanto, yo doy un enter aquí, estoy dentro del sí y hago el sí y no, ¿cierto? Y en el sí no, en esta parte de aquí, vuelvo a hacer un sí con la siguiente alternativa que es de 11 a 20. Bien, si horas es mayor o igual a 11 y horas menor o igual a 20, entonces, ¿cómo es el sueldo? El sueldo es igual a las horas por, y me fijo en el caso, que sería 5.000 pesos. Punto y coma. Y obviamente hemos cumplido con la siguiente alternativa, tachada. ¿Cuántas me quedan? 2. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer aquí? Otro si no, ¿cierto? Ahí. Tenemos esa estructura. Como me quedan 2 alternativas todavía, le pongo un sí.
horas mayor o igual a 21 y horas menor o igual a 30, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Sueldo es igual a horas por los 7.000 pesos, ¿cierto? Ahí está. Y si no, entonces cumplimos la otra alternativa, ahí está. Y si no, me queda la última, ¿cierto? Entonces, si no, es porque la persona ingresó el sueldo, obviamente, mayor a eso. Bien, entonces aquí hacemos el sueldo igual a horas por... ¿cuánto le pagan la hora ahí? Pagan a... Aquí 6.000 y 7.000, ya, sorry. Aquí es 6.000 y aquí son 7.000. Ahí está. Bien, de esa forma. Y al ejecutarlo, ojo, no lo puedo ejecutar todavía porque me falta al final de todo, como en todas las alternativas, ¿qué fue lo que hicimos? Calculamos el sueldo, ¿cierto? Entonces sería el sueldo va a ser igual a sueldo. Bien, y ahora sí, ejecutamos. Si yo ingreso 3 horas, voy a entrar al primer bloque y no voy a hacer nada de lo de acá. Fíjense bien, ahí está, 12.000 pesos. Bien, 3 por 4, 12. Si trabajo, en este caso, por 5.000, 20 horas, debería ganar 100.000 pesos, ¿cierto? Si trabajo 30 horas, debería ganar 180.000 pesos, 30 por 6.000 son 180. Y si trabajo más de 30 horas, en este caso sería, por ejemplo, no sé, pues si trabajo 50 horas, debería ganar ese sueldo. ¿Bien? Y ahí ya estaría listo el ejercicio. Entonces recuerden muy bien el tema de las alternativas. Bien, es muy sencillo hacer ese proceso si ustedes usan un lápiz y papel. No los que ya tengan conocimientos, obviamente lo hacen de forma inmediata, pero los que están recién aprendiendo, siempre un papel y un lápiz les va a servir para solucionar todos los ejercicios que ustedes se pongan enfrente. ¿Bien? Entonces muy importante eso que lo puedan resolver este tipo de ejercicios y siempre con la perseverancia que obviamente deben tener para poder aprender este cuento. ¿Bien? Vamos a grabar este ejercicio entonces como ensayo 4, ejercicio 2 y lo grabamos. Bien, y vamos a poner pausa para después ir al siguiente ejercicio. Bien. Bien, siguiendo con el ensayo número 4, ahora el siguiente ejercicio es muy similar a los otros mientras que hemos trabajado. Recuerden que hemos visto dos mientras, un mientras en donde nosotros sabemos la cantidad exacta que hay que repetir, 8 veces, 10 veces, en el caso de los divisores, la cantidad que teníamos que repetir, en el caso de leer los 8 notas, también sabíamos lo que había que hacer, pero en este caso fíjense que también aquí estamos en presencia de un ciclo infinito que obviamente no sabemos la cantidad de veces que se va a repetir, pero sí nos dice que la pregunta en cuestión para repetir es que si ingresamos un 0 ya terminamos el proceso de repetición. Bien, entonces básicamente lo que hay que hacer acá es que tenemos que ingresar números, 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 números hasta que se ingrese un número 0, bien, pero tenemos que saber cuántos pares y cuántos impares se ingresaron. Bien, entonces, más o menos el ejercicio debería ser así. Miren, vamos a hacer el análisis previo a acá. Por ejemplo, vamos a poner aquí mi cajita, ¿cierto? Esta es mi cajita, pero mi cajita ahora, en el fondo, lo que vamos a tener que hacer, nuestra cajita va a pedir muchos números, muchos, 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 muchos. Entonces, nuestro ejercicio va a ser así. Ingrese un número. Le digo 2. Perfecto. El 2 es par. Entonces aquí vamos a tener un contador de pares y de impares. Entonces llevo un par. Luego me va a decir nuevamente, ingrese un número. 3. Van un punto para los impares. Luego el programa me va a decir, ingrese otro número. 5. Otro punto para los impares. Bien. Luego me va a decir, ingrese un número. 7. Otro punto para los impares, ¿cierto? Y luego ingreso un número y yo le digo 0. Y ahí termina mi algoritmo. O sea, repitió 1, 2, 3, 4 veces.
Pero también podría yo seguir ingresando números hasta que el número sea distinto de 0. ¿Bien? Pero si ingreso un 0, ¿qué va a decir mi algoritmo? Mi algoritmo va a decir, ganan los impares. ¿Bien? Eso es lo que tiene que decir mi algoritmo. ¿Y qué puede decir mi algoritmo? Tres alternativas. Esa es una. La otra es, ganan los pares. Y la otra alternativa que me puede decir es que nadie gana. Eso es lo que dice el ejercicio a grandes rasgos. Bien, vamos a leerlo igual para que lo podamos determinar. Dice, desarrolla un algoritmo que permite ingresar una serie de números enteros pares e impares sin ordenar, ya que se desea saber qué grupo es el que manda más, los pares o los impares. Para determinar esto, se debe acumular la suma de los números pares, ya, la suma, ojo con eso, y la suma de los números impares. Determinar cuál suma de los dos es mayor. Ya, no está pidiendo que los contemos, sino que los sumemos. Debe solicitar números hasta que se escriba el número 0. ¿Bien? Entonces, no es necesario, en este caso, que ganen los impares acá. ¿Bien? Bueno, aquí en realidad igual ganaron los impares, pero lo que hay que hacer es sumar. Entonces aquí los pares sería 2, ¿cierto? Y la suma de los impares sería 10, 15. ¿Cierto? Entonces ganan igual los... La respuesta aquí sería que ganan los impares. Bien, de esa forma. Pero ojo, yo podría ingresar, en otro caso, yo podría ingreso un número. Yo ingreso 10, entonces, este es otro caso, 10, ingreso puros impares. Por ejemplo, después ingreso un número 3, ingreso un número 1, ingreso un número 1. ¿Y cuánto suman los impares aquí? Serían 5. Y en este caso, para este segundo caso, ¿quién gana? Ganan los pares. Bien. ¿Cómo tendríamos que armar este cuento? Bien, vamos a ir a nuestro PCInt y vamos a crear un nuevo ejercicio. Y en este ejercicio vamos a definir nuestras variables. Bien, las variables que vamos a definir van a ser los números que yo voy a tener que ir ingresando, que son todos estos numeritos, que yo les voy a llamar n. Bien, vamos a tener que colocar los pares, que es la suma de los pares, y los impares como real. Bien, no es necesario declarar la variable i en este caso. ¿Por qué razón? Porque no sabemos la cantidad exacta que tenemos que repetir. Recuerden que paramos cuando se ingresa un 0. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es solicitar, y aquí es muy importante la estructura. Miren, siempre los ejercicios anteriores se parte con la estructura. Miren, por ejemplo, ingresa un número. Ahí. Leer n. Mientras n, ¿y cuál es la pregunta aquí? No tiene que ser 0n. Bien, para que repita. Bien, ¿y qué vamos a hacer aquí? Copiamos esto y lo pegamos acá, al final. Y aquí va nuestro algoritmo. Entonces, fíjense, esa es la estructura cuando un ejercicio me dice que lea números hasta que se ingrese el número menos 99, por ejemplo. Bien, entonces ahí sería distinto de menos 99. Pero en este caso, como es un 0, fíjense, si ingreso un 3, aquí 3, ¿es distinto de 0? Sí, entonces se va a repetir y vuelve a repetir. Ingreso un 4 y vuelve a repetir. Entonces ahí está la configuración inicial. Yo voy a ingresar números hasta que el número que ingrese sea un 0. Por ejemplo, 43, 3, 2, 1, no termina nunca, si se dan cuenta, pero si yo ingreso, en este caso, un 0 inmediatamente, mi programa termina. ¿Bien? Esa es la configuración inicial para este tipo de ejercicio. Recuerden que todos los ejercicios, absolutamente todos son diferentes. ¿Bien? No me sirve, y esto es muy importante, no sirve aprenderse un ejercicio de memoria. ¿Bien? Si ustedes están aprendiendo los ejercicios de memoria, están cometiendo un gravísimo error. ¿Bien? Porque los ejercicios, yo cambio una sola frase del ejercicio y la forma de resolverlo cambia completamente. Así que jamás aprenderse un ejercicio de memoria. Simplemente los tips y la técnica. ¿Bien? Por ejemplo, si me dicen que lea números hasta que se ingrese un 10, la estructura es esa. Pero después lo que yo escriba aquí adentro cambia. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Tenemos que inicializar las sumas, que en este caso es la suma de los pares, que vale 0,
y la suma de los impares, que también vale 0. Bien. Y dentro de este mientras, tenemos que hacer nuestro algoritmo. Y nuestro algoritmo para este caso sería lo siguiente. Si el número es par, recuerden que así vemos el tema de los pares, entonces, ¿qué vamos a hacer si es par? Lo sumo. Pares igual a pares más el número que yo ingresé que fue par. Y si no se cumple esto, entonces impares es igual a impares más n, que n sería el impar. Recuerden, ¿por qué no más 1? Porque el más 1 lo que hace es contar. Llevo un par, llevo dos pares. Pero el ejercicio dice que calculemos la suma de todos los pares. O sea, si ingreso un 2, lo sumo. Si ingreso un 4, llevo la suma que vale 6. Y así sucesivamente. ¿Bien? Y ahí estaría el ejercicio casi listo. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque ahora falta esto que tenemos aquí. Miren. Hasta el momento estamos diciendo que tenemos pares e impares y los estamos sumando. Bien, eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahí estamos sumando los pares y acá estamos sumando los impares. Una vez que se termine de ingresar todo, ¿qué vamos a tener que tener? Tres alternativas. Bien, entonces, la primera alternativa, si ganan los impares, ¿qué se tendría que cumplir para que ganen los impares? Una pregunta, ¿cierto? Si impares es mayor que los pares, entonces, ahí estamos preguntando si ganan los pares, ¿cierto? Perdón, si ganan los impares. Y tenemos la primera alternativa tachada. Bien. ¿Qué vamos a poner aquí? Escribir. Y según lo que dice el ejercicio, dice, mandan los impares. Mandan los impares. Y mostramos la suma, ¿cierto? Con el resultado. Impares. Si no, ¿cuántas alternativas me quedan en mi solución, en mi análisis? Me quedan dos alternativas. Por lo tanto, voy a tener que hacer otra pregunta. Si pares es mayor que impares, entonces, ¿qué voy a decir? Ganan o mandan los pares, coma, pares. Y tacho la alternativa, obviamente, de los pares. Me queda una, ¿cierto? Entonces pongo el si no, y si no se cumple ni la primera ni la segunda, entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Escribir nadie manda. Bien. Y obviamente ejecutamos nuestro ejercicio. Y si se dan cuenta acá, ingresamos un número. 2, 4, 2, 1, 5, 0. ¿Quién debería ganar? En este caso, la suma aquí me da 6 y aquí la suma me da 8. Entonces, deberían mandar los pares con la suma de 8. Bien. Luego, ingresamos de nuevo. 3, 5, 9, 4 y 0. Mandan los impares con la suma de los impares. Bien. Luego ingresamos 2, 4, 5 y 1. 0. Nadie manda. ¿Vale? Y ahí ya tenemos la solución de este ejercicio. Entonces, ojo con los impares, ojo con la estructura dependiendo del problema. Es muy importante que vayan revisando esos elementos. Y como siempre, guardamos nuestro ensayo número 4, ejercicio 3. Y ya quedaría el último video, ¿cierto? Que sería con los ejercicios de el ensayo número 5. Bien, espero que les sirva y recuerden cada uno de los tips que vamos definiendo en cada uno de los ejercicios. Bien.